Bien, buenos días, estudiantes de medicina veterinaria, diseño experimental. A continuación vamos a trabajar el concepto de lo que es la integral definida y cómo determinar integrales definidas. Ya miramos el proceso de derivación e integración, la derivada, la integral como primitiva o antiderivada, y ahora vamos a ver el concepto de integral definida que adquiere su importancia para la determinación de diferentes áreas, en especial lo que son áreas bajo la curva. Bien, como les decía, las integrales definidas están adheridas a conceptos de determinación de áreas bajo la curva limitada por unos intervalos. Entonces, si ustedes observan acá en la imagen, encontramos un gráfico en donde la línea que está curva roja representa o es la gráfica de una función y tenemos un área que está coloreada en verde, que es la que se determina a partir de una integral definida, teniendo como base un intervalo sobre el eje X que va desde A hasta B. Entonces, la integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas. Dichas curvas las determinan funciones y rectas, dado el intervalo AB, en el que para cada uno de sus puntos X se define una función f de X que es su mayor o igual que 0 en AB. Se llama integral definida de la función entre los puntos A y B. Al área de la porción del plano que está limitada por la función del eje horizontal o X, o sea, el eje de las X, y las rectas verticales de ecuaciones X igual a A y X igual a B. Es decir, en esos puntos se determina un área y pues es bajo la curva porque se encuentra por debajo de la curva de una determinada función f de X. Bien, a manera de representación, la integral definida se encuentra como aparece aquí en la diapositiva, es decir, el símbolo de integral, que es esa S extendida que les he dicho, y se lee la integral que va desde A hasta B de la función f de X respecto a la variable X. Para la determinación de la integral definida, tenemos como teorema principal, y que se convierte en un teorema muy importante para el cálculo, denominado el teorema fundamental del cálculo. En el teorema fundamental del cálculo encontramos nosotros la determinación y la validación de que efectivamente una función f' de x, al derivarla, pues me da una función integrable f de x. Por eso, en la clase anterior observamos a f mayúscula como la primitiva para integrar respectivamente y volver a la función parcialmente inicial. Bien, y el teorema fundamental del cálculo, junto con una regla denominada la regla de Barrow, entonces permite la determinación de integrales definidas, presentadas de esta manera. En la parte inferior leemos la integral que va desde A hasta B de f de x respecto a la variable x va a ser igual a la integral primitiva, ya, evaluada desde A hasta B. Es decir, primero integramos normalmente, ya, como ya lo sabemos hacer, integramos y luego entonces la vamos a evaluar en sus límites, que se denomina límite inferior y límite superior. Entonces, la primitiva la evaluamos desde A hasta B. ¿Cómo se evalúa la integral primitiva desde A hasta B? Entonces, se evalúa primero en su límite inferior menos, perdón, en su límite superior menos su límite inferior, ¿de acuerdo? Entonces se integra en primitiva y la evaluamos desde A hasta B, primero en su límite superior B menos su límite inferior A. Eso es lo que indica acá, ¿ya? La integral evaluada para cuando la variable respecto a la cual estamos integrando, ¿cierto?,
adquiere el valor de b menos la integral para cuando la variable adopta el valor de a. ¿Ya? Esa es la definición que estamos aplicando para la determinación de una integral definida. Miremos el siguiente ejemplo de determinación de cierta área. Nos piden encontrar la integral que va desde 0 hasta 4 de x al cuadrado respecto a la variable x. Entonces, según la clase anterior, ya sabemos integrar primitivas. Entonces, vamos a integrar x al cuadrado. ¿A qué es igual x al cuadrado? Entonces es igual a x a la 3 sobre 3. Le sumamos 1 al exponente sobre el exponente incrementado. Y la vamos a evaluar desde 0 hasta 4. Entonces, después de haber integrado la primitiva, la evaluamos primero en su límite superior. Es decir, reemplazamos a x en este caso para cuando x vale 4. Entonces me quedaría 4 elevado a la 3 sobre 3. Si evaluamos la integración en 0, pues va a dar 0, porque haría 0 a la 3, 0, 0 sobre 3, 0. Entonces quedaría, como indica acá, 64 tercios menos 0. Es decir, que esa integral definida, que está, valga la redundancia, definiendo un área bajo la curva, equivale a 64 tercios. Si hablase de una unidad en particular, aquí ponen el ejemplo de centímetros, pues quedaría centímetro al cuadrado, porque recordemos que las áreas hacen parte del espacio bidimensional. Tenemos otros ejemplos. Un primer ejemplo que dice la integral que va desde 0 hasta 1 de la función x respecto a x. Integral de x, o diríamos de x a la 1, pues x a la 2 sobre 2. Evaluada desde 0 hasta 1. Entonces, si evaluamos a x al cuadrado sobre 2 para cuando vale 1, me quedaría 1 a la 2 sobre 2, ¿ya? Y aquí está el proceso para cuando vale 0 para demostrar que nos da 0, ¿cierto? Menos la función integrable para cuando adquiere el valor de 0, que quedaría 0 al cuadrado sobre 2. De esta manera, 0 al cuadrado sobre 2 me da 0 y me quedaría 1 a la 2, 1 sobre 2 equivalente a 1 medio. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a encontrar la integral definida que va desde 1 hasta 2 de la función x al cuadrado. Hallamos la primitiva de esa función, es decir, la antiderivada, la integral de x al cuadrado. ¿Saben cuánto es, no? X a la 3 sobre 3. Aumentamos 1 al exponente sobre el exponente incrementado. Entonces me quedaría x a la 3 sobre 3 evaluado en sus límites desde 1 hasta 2. Ahora evaluamos esta función que obtuvimos para cuando x toma el valor de 2. Entonces me quedaría 2 elevado a la 3 sobre 3 menos, dice la definición, en su límite inferior para cuando la función y para cuando la variable de la función obtenida toma el valor de 1. Entonces tenemos acá que si x toma el valor de 1 me quedaría 1 a la 3 sobre 3. Resolvemos estas potencias, 2 a la 3 es 8, entonces me quedaría 8 tercios menos 1 a la 3 pues es 1, 1 tercio. Entonces 8 tercios menos 1 tercio, tenemos una fracción homogénea, dejamos el mismo denominador, a 8 le quito 1, 7. Respuesta de esta integral 7 tercios.